completamos con esta resistencia que nos faltaba, que también han adquirido, son resistencias de cerámica, ¿sí? Se han debido dar cuenta que el componente es un poquito más grande y básicamente también es una resistencia. ¿En qué varía con estas? Estas varía porque estos de acá ya son de menor potencia. Estas, por ejemplo, son de carbón, ¿sí? Son de menor potencia. Este de acá, este de acá. Pero acá ya tenemos este componente que internamente, fíjense, de alambre y espiras. En estos de acá tenemos cuarto vatio, tenemos medio vatio, también tenemos de 1 vatio. Varía un poco en lo, no un poco, varía en lo que es el tamaño. Pero en este caso vamos a aprender a descifrar estos de acá. Si ustedes se fijan acá, existe un código. Está mucho más sencillo que lo que hemos identificado acá. Por ejemplo, acá identificábamos por colores. En este caso de acá, tenemos por ejemplo este primer dato. Este primer dato nos está dando la potencia del resistor. Nos está indicando que es de 5 vatios. ¿Sí? 5 vatios. Voy a ir a otro ejemplo. Fíjense. Acá por ejemplo 10 vatios. 10 vatios. Vamos a ver otro ejemplo. También existen en 3 vatios. Veamos si podemos conseguir. Bueno, no tenemos por acá. Pero es clarito que nos muestra acá la potencia que pueden tener estos resistores. Luego viene el código, no el código, el valor. Si ustedes se fijan, dice 100R. ¿Qué significa 100R? Automáticamente indica que son 100 ohmios, ¿sí? Eso es lo que significa. Me vengo acá y acá hay otra clase de nomenclatura. Fíjense, 5 ohmios. Me vengo por acá, 27 ohmios. Vámonos por acá, 47 ohmios. Vámonos a otro ejemplo. Veamos uno de por acá, 47 ohmios. Entonces, si ustedes se fijan, los valores nos muestran, nos está avisando de qué valor son. Por ejemplo, me vengo acá, 5 vatios, 1 ohmio. ¿Sí? Acá hay uno diferente. Fíjense, 5 vatios, pero 1K5. ¿Qué significa este 1K5? Significa 1.5 kilo ohmios, ¿sí? 1.5 kilo ohmios. ¿Y qué es esta letrita que está apareciendo aquí? Por ejemplo, esta J. Esta J llega a ser la tolerancia que se puede ver en el código GIS. Fíjense, me voy acá a la J y es más o menos 5%. Tenemos también, digamos, H, tenemos G, F, K, M, que nos va a avisar en qué tolerancia está este componente. Entonces, básicamente es esto de acá, ¿sí? Para identificar este tipo de componentes, que sería el valor en potencia, el ohmiaje y la tolerancia, ¿sí? Entonces, así de sencillo podemos identificar estas resistencias de cerámica. Para concluir solo esta parte, tenemos en el texto, se van a fijar en el texto, en la página 48, la última página del texto, tenemos esta tablita que se denomina tabla de valores comerciales. ¿Qué quiere decir? Esta tabla o estos valores son los que nosotros encontramos para comprar. Tenemos para comprar de 1 ohmio, 1.2 ohmios, 15 ohmios, 180 ohmios, 390 ohmios. Acá por ejemplo tengo 1K2 ohms. Es el que mostré hace rato. Significa 1.2 kilo ohmios. 3.3 ohms, 3.3 kilo ohmios. Tenemos 51 kilo ohmios, 510 kilo ohmios, 820 kilo ohmios, 3M3 ohmios, significa 3.3 mega ohmios, 5M1 ohmios, significa 5.1 ohmios, 8M2 ohmios, significa 8.2 ohmios, ¿sí? Entonces esta tablita es muy importante, la tienen en la última página del texto, que son nuestros valores comerciales de las resistencias que nosotros podemos adquirir. A continuación voy a adjuntar un videíto respecto a lo que es la explicación de la parte del potenciómetro. Entonces con eso estaría concluido esta parte del avance teórico, identificación de código de colores, identificación de códigos y lo que es el potenciómetro. El potenciómetro, un componente tan simple y a la vez tan mal comprendido.
el potenciómetro no es nada más que una resistencia cuyo valor se puede variar girando la perilla. Este, por ejemplo, es de 50 kiloohms, lo que significa que cuando el potenciómetro está en su valor mínimo tendremos 0 ohms y en su valor máximo tendremos 50.000 ohms de resistencia. La construcción del potenciómetro es simple. Consiste de una tira resistiva, que es la que proporciona la resistencia, un contacto deslizante que se mueve a través de la tira resistiva y se acciona por medio de una perilla. El símbolo del potenciómetro es este y las tres terminales del mismo se identifican como ABC. Vamos a ver el interior del potenciómetro. Aquí podemos ver esta parte oscura alrededor, es la tira que conforma la resistencia, que está conectada en un extremo a esta terminal y en el otro extremo a esta. Es decir, entre estas dos terminales tendremos la resistencia total del potenciómetro, que es de 50.000 ohms en este caso particular. Y aquí podemos ver el contacto deslizante, que es el que se mueve cuando giramos la perilla. Entonces, este contacto, el que se desliza, está conectado a la terminal de en medio del potenciómetro. Si nosotros lo ponemos exactamente a la mitad, entonces la mitad de la resistencia está hasta aquí y la otra mitad hasta acá. Y entre cada par de contactos tendremos 25 kiloohms. Y podemos irlo variando como querramos en ambos sentidos. Hay dos formas básicas de conectar un potenciómetro. La primera es como divisor de voltaje. Si colocamos una batería o fuente de alimentación, por ejemplo de 8 volts, y el potenciómetro está exactamente en su punto medio, entonces obtendremos 4 volts entre cada pareja de terminales del potenciómetro. Y si movemos la perilla hacia 3/4 de su posición, entonces obtendremos 2 y 6 volts respectivamente. Y podremos mover la perilla en todo su recorrido y estos valores irán cambiando, pero siempre sumando 8 volts. Es decir, estamos dividiendo el voltaje de 8 volts en dos partes complementarias. La otra forma de conectarlo es como resistencia variable, para lo cual debemos unir dos de las terminales del potenciómetro. Si nuestro potenciómetro es por ejemplo de 10K y movemos la perilla hasta un extremo, entonces tendremos una resistencia de 0. Pero si giramos la perilla hacia el otro extremo, entonces la resistencia será de 10K, es decir, el valor total del potenciómetro. Y obviamente moviendo la perilla podremos variar la resistencia entre 0 y 10K. Existe la creencia de que si tenemos una fuente de alimentación fija, como un cargador de laptop o una batería, entonces solo es cuestión de conectarle un potenciómetro y automáticamente tendremos voltaje variable. Ojalá fuera tan simple. Ahora vamos a ver por qué esto no es así. Aquí tenemos un potenciómetro de 10K conectado como resistencia variable. Vamos a checar la resistencia entre las terminales. Vemos cómo varía. Aquí está en la máxima resistencia, nos marca 9 kiloohms y la mínima es prácticamente 0 ohms. Conectamos el potenciómetro en un circuito de un LED, es decir, la alimentación de la pila 3 volts pasa por el LED a través del potenciómetro para poder variar el voltaje. Entonces vamos a observar, vamos a mover el potenciómetro y vemos cómo efectivamente el voltaje varía y la intensidad del LED la podemos controlar. Sin embargo, el LED consume únicamente 20 miliamperios de corriente. Si tratamos de hacer lo mismo con algo que consuma más corriente, por ejemplo este foco incandescente que consume alrededor de 1 amperio,
Veamos lo que sucede. Vamos a conectar a esta batería de 12 volts. Y se quemó el potenciómetro. Por esta razón, los potenciómetros no se pueden utilizar en circuitos que consuman más que unos pocos miliamperios. La potencia máxima que manejan estos potenciómetros es típicamente de medio watt, es decir, casi nada. Y por ello se utilizan para regular el voltaje dentro de circuitos que tienen una forma de aumentar la corriente utilizando transistores u otros dispositivos. Es decir, el circuito necesario es más complicado y lleva más piezas que un simple potenciómetro.